Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional, una mañana más, donde hablamos con nuestro Dios, donde le decimos al Señor, buenos días, Señor, donde nuestro corazón, donde nuestro espíritu se despierta con ánimo, con ganas de hablar con Dios, pero sobre todo con ganas de escuchar y de escuchar su voz y de meditar en su palabra. Vamos a continuar entonces nuestro estudio en el libro de Jueces, en el capítulo 11. Yo le invito a que abra su Biblia en el capítulo 11 del libro de Jueces. El capítulo 11 entonces nos continúa el relato que comenzábamos el día de ayer sobre el noveno juez que aparece en esta lista, en este libro de los jueces, y este hombre se llama Jefté. Y aquí vemos, pues vamos a continuar. Primero el capítulo 10 nos mostró pues las circunstancias que estaba viviendo el pueblo de Israel. Vimos ayer entonces cómo una vez más se repite ese círculo vicioso que ha venido apareciendo a lo largo del libro de Jueces. ¿Cómo va ese círculo vicioso? Pues un pueblo que se aleja de Dios. Aparecen unas circunstancias, unos ejércitos enemigos que vienen y le llevan al pueblo alejado de Dios a vivir unas consecuencias terribles durante muchos años. Luego viene un clamor, viene un punto donde el pueblo pues ya no aguanta más y clama, busca ayuda, busca al Señor. Dios envía una respuesta, no lo dice aquí, claro, dice en el versículo 11 que Jehová respondió a los hijos de Israel, supongo que a través de un profeta o a través de un mensajero. Dios respondió y envía personas que le ayuden. Y ese círculo vicioso es en el que caen muchos cristianos. Este libro de Jueces, pues es un libro que algunos lo han llamado el libro de las apostasías, porque cada vez más en cada vuelta que se da, vemos cómo el alejamiento es más fuerte. Vemos cómo sirven a más dioses, vemos cómo el pueblo se aleja más y cae más bajo, cae más hondo. Y esto nos deja también la primera gran enseñanza. ¿Hasta cuándo estaremos así? ¿Hasta cuándo un hijo de Dios estará cayendo, levantándose, cayendo, levantándose? Ahora, Dios siempre nos levantará y tendrá misericordia, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿hasta cuándo va a durar esa misericordia? ¿Hasta cuándo cree usted que Dios tendrá misericordia? Entonces, bueno, después de esta pequeña introducción, aparece en el capítulo 11 un hombre llamado Jefté. Y vamos a ver entonces, en este capítulo, entre hoy y mañana, cómo nos describe la Biblia que era este hombre valiente. Dice así, Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Y Jefté respondió a los ancianos de Galaad, no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre,
¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y serás caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo: ¿qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Amón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas, para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Amón, y no entró en territorio de Moab, porque Amón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Jabasa y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Amón hasta Jaboc, desde el desierto hasta el Jordán. Entonces miremos aquí cómo Dios nos relata, nos empieza este relato de un hombre llamado Jefté. Ya vimos entonces la antesala, la introducción que nos hace, ¿verdad? Que nos hace el Señor. Y ya les dije cómo pues el pueblo de Israel clamó. Siempre hay un clamor previo. Y Dios trae una respuesta. Y apareció un hombre. Dice aquí que Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Pero era hijo de una mujer ramera. Y el padre era Galaad. Aquí encontramos a un hombre llamado Jefté, que lo califican como esforzado y valeroso, valiente, un hombre arriesgado, un hombre, como se diría en nuestro argot popular, echado para adelante, un hombre que no le tenía miedo a nada, pero tenía un problema en su vida. Era hijo de una mujer ramera, y eso en Israel era un problema grave. La ley de Dios nos dice en Deuteronomio que el hijo bastardo no podía entrar en la congregación hasta dentro de 10 generaciones. ¿Qué quiere decir? Que tanto él como su hijo y su hijo y su hijo y su hijo y los descendientes no podían pertenecer a la congregación. Dice que era hijo de una mujer ramera. Ahora, dicen los estudiosos de Israel que esta mujer ramera era una extranjera, era una mujer extraña. Dicen los estudiosos que esta mujer era una mujer extraña, una mujer extranjera, y estas mujeres extranjeras pues practicaban el tipo de prostitución que se llama prostitución idolátrica. Es decir, era una prostitución que era sacrificada a otros dioses,
como cultos paganos. Así más o menos funcionaba la prostitución en esos tiempos. Habían mujeres en los templos de los dioses esperando a que hombres vinieran a ofrecer sacrificio, entre comillas, y seguramente les daban ofrendas. Seguramente recibían ofrendas. Esa era la prostitución. Y esta mujer era o Jefté, era hijo, era fruto de una de estas relaciones. Dice, y el padre de Jefté era Galaad. O sea, en otras palabras, era un hijo ilegítimo. Pero dice aquí, pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. En otras palabras, aquí vemos varias cosas en este hombre. Primero, que tenía esa marca. Segundo, pues que tenía el rechazo de parte de sus otros hermanos. Tenía el rechazo de parte de sus otros hermanos. O sea, era menospreciado. Era menospreciado. Fue sacado. Dice que estos muchachos lo sacaron, lo echaron fuera, lo echaron, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Aquí dice entonces en el verso 3, huyó Jefté de sus hermanos. Mire todo este cuadro. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se sintió Jefté? ¿Cómo se sintió Jefté? Dice que Jefté huyó y, ya que era valeroso y era esforzado, dice que se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. O sea que se convirtió, vamos a mirarlo así, en el jefe de una pandilla de hombres, un grupito de hombres que yo creo que no hacían nada bueno. Creo saberlo. Pero sí era muy renombrado. ¿Cuántas cosas haría? No sabemos. A lo mejor estaba dedicado a asaltar, estaba dedicado a hacer por ahí fechorías con un grupito de hombres que la Biblia los cataloga como ociosos. Unas joyitas, ¿verdad? Miremos esto. Ahora, uno se pregunta, ¿pero por qué Jefté? ¿Por qué Dios escoge a este hombre? Un hombre que fue rechazado, un hombre que fue marcado, un hombre que aparentemente no califica para una labor escogida. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jefté y no otras personas? ¿Por qué Jefté por encima de los demás? Porque aquí dice que llegan los ancianos de Galaad después de mucho tiempo, viendo que habían sido invadidos, viendo que habían perdido su autonomía y viendo que pues nadie se levantaba a poner las cosas en su lugar. Nadie era lo suficientemente valiente para poner a estos hombres en su lugar. Fueron a buscarlo. Y Jefté les reclama, Jefté les dice, pero ustedes me echaron, porque a cuenta de qué, como a cuenta de qué voy a volver. Entonces ellos le dicen, si usted vuelve con nosotros, pues lo haremos nuestro caudillo, lo haremos nuestro jefe, nuestro líder. Entonces Jefté les dice que sí, y Jefté decide empezar a enfrentar a ese pueblo de Amón. Más o menos de eso va la historia. Pero aquí entonces siempre viene la pregunta, ¿por qué Jefté? ¿Por qué un hombre de esta clase? La Biblia nos dice en 1 Corintios 1:28. Vamos a mirar lo que dice 1 Corintios 1:28. Dice por aquí, dice así. Bueno, vamos a leer desde el 26, desde el 25, perdón. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención,
para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y aquí una vez más nos comunica esta historia de Jefté con la idea de que Dios escoge lo vil y lo menospreciado del mundo. Ahora, la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el fin de glorificarse, con el fin de que se pueda hacer notoria esa gloria de Dios. A lo mejor usted y yo eh, podamos estar viviendo unas condiciones más o menos parecidas a la historia, a la vida de Jefté. A lo mejor hemos vivido unas vidas de rechazo, de menosprecio. A lo mejor arrastramos una herencia. Ahora, póngale cuidado a esto que le voy a decir. A Jefté no tuvo la culpa de su origen. No tuvo la culpa de haber nacido fruto de una relación ilegítima. Él no tuvo la culpa de la iniquidad de sus padres, del pecado de sus padres. Él no tuvo la culpa. Pero sin embargo arrastraba una consecuencia. Él era, digámoslo así, una víctima de ese pecado. Sin embargo eso lo acompañaba, ese rechazo lo acompañaba. Y yo aquí recuerdo algo, mire, que cuando yo era niño, muchas veces, pues yo creo que esto lo han enfrentado todos los niños. Llegaba la hora de levantarse para ir a estudiar. Y yo le decía a mamá, ay, ma, no tengo ganas de ir a estudiar, no me quiero levantar. Y mi mamá me cantaba una canción. Madre, no me levanto, no quiero ir a la escuela. Yo no sé si ustedes la han escuchado. Y bueno, y yo con esa canción me levantaba. Ay, ya empezó mi mamá a cantar esto, otra vez. Hasta que un día entendí la canción. Hasta que un día entendí la canción de lo que sufría un niño. De lo que sufría un niño porque su mamá había sido una prostituta y había sido tachada, etiquetada con ese rótulo. Y él era etiquetado por ser el hijo de una mujer así. El rechazo que vivía, muy fuerte, ¿verdad? Mire, amados hijos de Dios, puede que a lo mejor usted viva unas consecuencias así similares u otras. Puede que a lo mejor en algún momento de su vida usted se haya sentido menospreciado, se haya sentido menos. Por alguna razón, haya tenido algún tipo de rechazo en su familia, rechazo social. Pero ¿sabe una cosa? Dios escoge a los rechazados. Dios escoge a los menospreciados. Dios escoge a aquellos que han sido hechos a un lado. Dios tiene un propósito, así como tenía un propósito con Jefté, así como tenía un propósito con este hombre. Dios a lo mejor tiene un propósito con usted. Dios tiene un propósito en su vida. Usted a lo mejor se preguntará, pero ¿por qué tanto rechazo hacia mí? ¿Qué hicimos? A lo mejor usted ha sido rechazado en su colegio, rechazado en su trabajo, rechazado por su condición social, porque es pobre o por el color de su piel. Ayer celebramos el Día de la Mujer, por ejemplo. Y sí, tenemos que ser realistas en una cosa. Todavía se ve mucho rechazo hacia las mujeres, nada más por el hecho de ser mujeres. Y a lo mejor usted se ha sentido rechazada, usted, mujer, que me está escuchando, a lo mejor se ha sentido rechazada, hecha a un lado solamente por su género, porque es mujer. Mire, dice la palabra de Dios que Dios escoge a lo vil y a lo menospreciado del mundo. Dios tiene un propósito y Dios prefiere escoger a lo vil y lo menospreciado
Y aquí tenemos un ejemplo muy grande en la palabra de Dios. El ejemplo del rey David. ¿Quién era el rey David? El rey David era, digámoslo así, un antirrey, digamos. Sus circunstancias no, no le favorecían o no calificaban para ser el rey. De hecho, cuando el profeta Samuel vino a escogerlo por el mandato de Dios, primero se fijó en sus hermanos. ¿En qué? En lo alto de su parecer, en lo hermoso de su parecer, en el cuerpo, en la presencia que tenían esos hermanos. Y Dios le dijo, no, esto no es, estos no son. Y escoge a David, el más chiquito, el más flaquito, quizás el menos capacitado, pero era el que Dios escogió. Fue el que Dios escogió. Entonces miremos que sus circunstancias a lo mejor pueden ser el pie o el argumento que Dios necesita para escogerlo. Dios escoge a lo débil y a lo menospreciado del mundo. Ahora, ¿cuántos años pasaron entre que Jefté estuvo por allá lejos? Muchos años lejos de su congregación, muchos años lejos de su tierra, muchos años lejos de sus amigos, de su madre quizá, y de sus mismos hermanos, hasta que llega un momento en que viene una reivindicación. Ahora, ustedes ven en la respuesta de Jefté, en el versículo 7, una respuesta de reproche. Es que ustedes me rechazaron, ustedes me aborrecieron, ¿ahora qué me van a venir a buscar? Hay mucha gente que ante esa escogencia y ese tipo de propuestas reacciona de esa manera. Dios tiene un propósito con usted, amado hijo de Dios. Dios quiere hacer de usted algo grande. Pero antes que nada, Él quiere sanar sus heridas. El único que puede sanar las heridas de ese rechazo es el Señor. El único que puede sanar esas heridas. Ese tipo de rechazos, ese tipo de actitudes que han cometido hacia nosotros, ha causado profundas heridas. A lo mejor usted hoy, amado hijo de Dios, tendrá heridas en el alma, tendrá heridas en su corazón, tendrá heridas en su interior. Y el único que puede traer sanidad es el Señor. Sumérjase en el río de su espíritu. Entre a ese quirófano, a ese bendito quirófano que el Señor está abriendo gratis para usted. Solo en Él usted puede tener sanidad. Solo en Él usted puede experimentar sanidad interior para que cumpla el propósito. Ahora, si usted no recibe sanidad en su vida, usted nunca va a poder cumplir el propósito para el cual Dios lo tiene establecido. Dios tenía un propósito para Jefté. Y después del tiempo, Dios vino y lo escogió, lo levantó y lo puso en ese lugar. Y lo trae. Y dice que Jefté empieza a enfrentarse a los hijos de Amón. Ahora, aquí vemos en este tema con los hijos de Amón, cómo hay cómo se levanta una antigua enemistad política y deja ver lo que vivían los amonitas. Es que ustedes nos quitaron la tierra. Ese es el reclamo que hacen los amonitas. Es que ustedes nos quitaron la tierra. Si nos ubicamos en el mapa, porque aquí yo quiero aclarar algo. Mire, cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos que observar muchas cosas. Y una de las cosas es ubicarnos. ¿Dónde está Galaad? Dentro del mapa de la tierra de Israel. Recuerde esto. Existieron unas tribus que se quedaron al otro lado del Jordán. Cuando se hizo el reparto de la tierra,
cuando se hizo ese reparto de la tierra hecho por Josué, Josué repartió unas tribus en eh, en la parte oriental. Recuerda que el Jordán es el límite de la tierra de Israel. Y hubo unas tierras que se quedaron del otro lado. O sea, es decir, en la parte oriental del Jordán. Que fue la media tribu de Manasés, la tribu de Rubén y la tribu de Gad. Dentro de ese territorio, del otro lado del Jordán, está Galaad. Dentro de ese territorio está Galaad. Y Galaad está muy cerca del límite con la tierra, con el reino de los amonitas. O sea, era una tierra limítrofe. Entonces, por ese punto fronterizo, digamos así, había una pelea, una antigua querella. Y entonces vienen los amonitas a hacer reclamos históricos. En otras palabras, vienen a querer apoderarse de la tierra que un día Dios ya había entregado. Y eso es algo que quiere hacer el enemigo. Quiere apoderarse de esa tierra que perdió. Nuestra vida es ese terreno que le fue arrebatado al enemigo. Y hay parte de nuestra vida en litigio. Y yo creo que el terreno de lucha del enemigo, por el que el enemigo quiere apoderarse siempre, es el control de nuestra mente y el control de nuestro corazón. El enemigo quiere apoderarse de esa tierra. Un día dice, es que esto fue mío y vengo por él. Y quiere venir a volver a esclavizarte. Quiere venir a volver otra vez a ponerte en cadenas, a poner su yugo sobre determinadas áreas de tu vida. Miremos que aquí termina, en la segunda parte de este texto, vienen los hijos de Amón a hacer ese reclamo. Es que ustedes nos quitaron esta tierra. Y esos hijos de Amón representan a ese enemigo que viene a reclamar y a pelear y a decir, es que tú me perteneces. Esa es la voz que levanta el enemigo. Pero yo quiero decirle una cosa. Usted y yo fuimos comprados por el precio de la sangre de Jesús. Le pertenecemos a Él. Le pertenecemos a Dios. Usted y yo, amado hijo e hija de Dios, le pertenece a Dios. Y sí, el enemigo querrá venir y reclamar y hacer bulla y querer arrebatarte. Pero ¿sabe qué dice? ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que nosotros somos ovejas del Señor y nadie, dice el Señor, y nadie las arrebatará de mi mano. Usted le pertenece al Señor. Usted y yo le pertenecemos al Señor. El enemigo quiere venir a arrebatarnos de la mano de Dios. Pero estemos firmes en esta palabra. Usted y yo no podemos ser arrebatados de la mano de Dios. Ahora, en ese forcejeo, a lo mejor nos hacen daño. Usted imagínese esta escena, ya para que terminemos este devocional. Que usted esté en medio, con sus brazos estirados a uno y otro lado de su cuerpo, y por un lado está el enemigo tomándolo de un brazo, pero Dios está tomándolo del otro. Y están forcejeando por su vida. Imagínese la escena. El enemigo está queriendo llevárselo otra vez para su terreno. Pero usted y yo ya le pertenecemos al Señor. Ahora, ¿cómo hacemos para que el enemigo nos deje en paz? Esa es la gran pregunta. En Primera de Pedro nos habla de resistir firmes en la fe. Él querrá venir a molestar,
Pero cuando usted y yo estamos firmes en la fe, cuando usted y yo vivimos una vida de obediencia, cuando usted y yo vivimos una vida consagrados al Señor, cuando usted y yo nos ponemos la armadura del Señor, el enemigo no tendrá ningún argumento para venir a molestar. No tendrá ningún argumento para venir a meterse en nuestros terrenos. Amado Hijo de Dios, esta es la realidad que viven muchos hijos de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que guarde y que llene nuestras vidas. Amado Señor, yo quiero darte gracias en esta mañana. Gracias, Padre Dios, por tu inmenso amor y bondad, por tu fidelidad y misericordia que llena y que sacia todo nuestro ser. Amado Padre, hoy nuestra vida descansa en ti. Hoy descansamos en tu palabra, descansamos en tu amor, descansamos en tu bondad, reposamos en tu inmensa misericordia. Padre Dios, te damos gracias. Gracias, precioso Rey y Señor, porque tu palabra hoy nos ha enseñado que lo vil y lo menospreciado del mundo escoges tú, Señor, para deshacer a lo sabio, para darle una gran lección a los sabios y a los orgullosos. Padre, y pese a las circunstancias, tú mismo nos escogiste. Pese a las circunstancias y a esos entornos que hemos sido rechazados en muchas ocasiones, tú mismo escogiste nuestras vidas, Padre Dios. Pero antes nos sanas, nos limpias, nos renuevas. Padre Dios, hoy te pedimos que renueves todo nuestro ser, que derrames sanidad, que derrames medicina, que derrames curación sobre cada parte de nuestra vida, Señor. Necesitamos ser sanados de toda herida del pasado. Necesitamos ser sanados y limpios. Y que ninguna situación del pasado venga ahora a herirnos, venga ahora a dañarnos, Señor. Gracias porque tú eres el que sana las heridas, porque tú eres el que hace que esas heridas del pasado cicatricen, a que esas profundas heridas del alma desaparezcan y tengan curación. Derrama, Señor, tu presencia. Sánanos, Señor, sánanos. Derrama sanidad a nuestro interior. Derrama sanidad y vida a todo nuestro ser. Padre amado, protégenos y guárdanos de todo ataque del enemigo. Protégenos y guárdanos, Señor, porque el enemigo querrá venir y reclamar propiedad sobre nosotros. Pero hoy estamos claros, Señor, en entender de que te pertenecemos a ti, de que fuimos comprados por la sangre de Jesús y de que ahora nuestra vida le pertenece a Dios, te pertenece a ti, Señor. Tu palabra dice que nadie nos puede arrebatar de tu mano, Señor. Padre, descansamos en ti, descansamos en tu amor, en tu bondad y en tu misericordia. Padre, abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para poderte conocer, para poderte contemplar, para poder entender tu palabra, Señor, que es viva y que es eficaz. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.